Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. En la vida nos encontramos con frecuencia en encrucijadas en las cuales uno no sabe qué camino a seguir. Muchas veces se trata de un conflicto de intereses. Queremos servir a dos propósitos al mismo tiempo y no es posible. Tenemos que optar por uno o por otro. El cristianismo primitivo narra también el libro de los Hechos que se halló en semejante duda. ¿Debían obedecer a Dios o a los hombres, atender a las autoridades que les prohibían seguir anunciando el mensaje de Jesús, o responder a su llamado y mandato de llevar esas buenas noticias hasta lo último de la tierra? Hoy consideramos este capítulo del libro de Hechos que hemos comenzado y lo que ocurrió con aquellos primeros cristianos tras los milagros de sanidades en que son apresados nuevamente y llevados a juicio por no haber atendido al llamado de dejar de predicar que le hicieron las autoridades. El mandato de Jesús, sin embargo, es claro: ir a predicar. Así dice también Marion Williams, la veterana y ya clásica cantante de gospel fallecida el año 94, en esta canción que nos llama a recordar cuál fue la voluntad de Jesús antes de dejar este mundo. Go preach my gospel, said the Lord, bid the whole world my grace receive. He shall be saved who trusts my word. I'll condemn who not believe. He said, go, I'll go with you. Open your mouth, and I'll speak for you. Yeah, we'll go, Lord, I shall go. See what the end will be. Teach all the nation my command. I'm with you till the world shall end. All powers entrusted, Lord, in my hand. I'll destroy, yeah, and I'll defend. Yeah, he said, go on, Marion, and I'll go with you. Open your mouth, and I'll speak for you. Yeah, I will go. I told him I shall go, yeah, Lord, to see what the end will be. Yeah, he said, go on, don't be afraid, I'll go with you. Open your mouth, shout it, yeah. Ve, yo iré contigo, dice su propio nombre, Marion Williams, tomando la voz de Jesús y su llamado para sus discípulos. Y eso hizo, después de una larga carrera con formaciones de gospel, la cantante de Miami el año 65, que empezó esa carrera en solitario, que acaba con su fallecimiento el año 94 en Filadelfia. Incluso ahora canta Michael Bean, el prontamente partido con su señor, cantante cristiano del grupo The Call, La Llamada. Muerto de un ataque al corazón en el año 2010, en verano, cuando estaba en Bélgica, junto con su hijo, que ha seguido con la banda, retomando sus canciones para el público. Chased out into footsteps close behind my back. I never knew how close I stood. Shame has brought me to my knees. Love protects the heart. Is it just as you please? Impresionante la voz de Bean, que habla de cómo es perseguido y con vergüenza
cuando quieren arrebatarle su amor por Dios. Fights, fights, up and down each shore. We may be outnumbered here, the lions start to roar. Cry, cry for all to hear. Cry, the world goes on. Would you lend me your ear for a moment? I still care, even now. Chased, chased by the angry mob, they're trying to steal my heart from me, steal from me my love for God. Watch your stars fall from the sky. Wait until the oceans dry up, but even then, I still feel love. Even so, I feel cared for. Even now. So look in my eyes again. Do you recognize my face? What of despair again? Is it gone without a trace? I feel I'm alive again. Rescued from the void. Here I'm alone with you. Here I'm at home with you. Even now. Probablemente el más infravalorado de todos los músicos cristianos que hubo en los años 80, de Cole, con esa voz realmente espectacular que llamó la atención de tantos y que se mantuvo al margen de lo que era la industria ya de la música cristiana contemporánea. Él colaboró con Bono, The U2, Peter Gabriel, Simple Minds, y era conocido por todos por la fe realmente tan clara que tenía en Jesucristo. Lord, they're running close behind. Those you thought your enemies, are friends now standing by your side. Fight for every step you take. Saved by every lie you've ever heard. Pain, pain, pain I've been forced to see. The blame belongs to no one but me. But oh, I still care. Even so, I still feel love. Even so, even here, even now, even now, even now, even now. El rechazo que Bean recibió a causa de su fe es comparable al que experimentó el actual Premio Nobel de Literatura Dylan cuando dio a conocer el cristianismo que ahora profesaba el año 1979 en su disco Slow Train Coming. Lo vamos a escuchar ahora, la grabación del tema de ese disco de Dylan, Yo creo en ti, en la voz de la también prontamente fallecida Sinead O'Connor, la cantante irlandesa también fascinada por el cristianismo. Este es el tema de Dylan en la voz de Sinead O'Connor. They ask me how I feel and if my love is real and how I know I'll make it through. They look at me and frown. They like to drive me from this town. They don't want me around, 'cause I believe in you. They
me say, don't come back no more, 'cause I don't be like they like me to. And I walk out on my own, 1,000 miles from home, but I don't feel alone, 'cause I believe in you. Me preguntan cómo me siento y si mi amor es real. ¿Cómo he podido llegar hasta aquí? Me miran y ponen mala cara. Quieren echarme de esta ciudad. No desean que esté alrededor suyo, porque creo en ti. Me muestran la puerta y me dicen no vuelvas más. No les gusta como antes yo les gustaba y quieren que me marche. Oh, the dawn is nearing. Oh, when the night is disappearing. Oh, this feeling's still here in my heart. Don't let me drift too far. Keep me where you are, where I will always be renewed, and that which you've given me today is worth more than I could pay. And no matter what they say, I believe in you. No dejes que me aparte de ti. Manténme donde tú estás, así seré una y otra vez renovada, con todo lo que me has dado hoy, que vale más de lo que pueda pagar. No importa lo que digan, yo creo en ti, aunque tras el invierno llegue el verano, aunque tras el blanco se vuelva el negro, aunque esté realmente en minoría y la tierra se conmueve. Mis amigos me abandonen, yo no voy a volver atrás. No dejes que cambie mi corazón, no dejes que me aparte. Yo sé que me sustentarás, porque yo creo en ti. En este momento de la historia de Lucas en el libro de los Hechos nos muestra cómo la segunda ola de persecución comienza cuando el mal intenta acabar con la iglesia primitiva. Nos habla del celo y la envidia profunda, el antagonismo de ese partido entre los judíos de los saduceos, que tenía un lugar privilegiado en el templo y en las relaciones con el Imperio Romano. La moderación extrema de los fariseos que no querían comprometerse. Pero también el gozo y la confianza sorprendente que muestran los cristianos ante tal oposición en este capítulo 5 del libro de los Hechos. Cuando los apóstoles contestan que tienen que obedecer a Dios antes que a los hombres, en el versículo 29 de este capítulo 5, nos muestran un principio que sigue presente para los cristianos de todas las épocas. La cuestión de autoridad definida en prioridades, en una jerarquía, primero Dios y luego los hombres. Un momento de definición así fue el que vino para la cristiandad en Alemania bajo el poder del Tercer Reich nazi. El director alemán Volker Schlöndorff, reconocido por El tambor de Hojalata y otras grandes películas,
se acercó a ese dilema en el año 2004 con la película en la cual se enfrenta directamente con la tragedia del Holocausto. Se llama El noveno día. Una película no muy conocida, pero basada en la historia real de un sacerdote católico de Luxemburgo que estuvo en prisión en el campo de Dachau y escribió luego su diario. Se llamaba Jean Bernard, pero en la versión de la película de Schlondorf le llama Kremer. En febrero del año 41, Kremer es arrestado por los nazis y llevado 4 meses después al campo que está cerca de la actual ciudad de Múnich, en el sur de Alemania. ¡Deprisa! ¡Alabado sea Jesucristo! Por siempre, amén. ¡Quítate el sombrero, venga! Oh, Henry. Es la conocida llegada de los prisioneros al campo que vemos en tantas películas, en el tren de este sacerdote que se llamaba Bernard, pero que en la película es Kremer. La diferencia de esta historia es que se ocupa de 9 días en los cuales es librado este religioso para volver a su localidad en Luxemburgo. Y nos describe lo que es este interludio en medio del infierno del campo nazi de Dachau. Este verano tuve la oportunidad de visitarlo y una de las cosas que observas es que había uno de los barracones, como vamos ahora a escuchar una escena totalmente llena de sacerdotes, de curas católicos que son allí en el campo presos y se les permite, como pueden oír, celebrar misa una vez a la semana, cada domingo, como no podían los pastores protestantes, que eran mucho menos y que finalmente después les concedieron ese privilegio de una forma ocasional. Pero esta es la manera también en la cual interrumpen los oficiales nazis la misa católica en el momento de la celebración del sacramento de la Eucaristía. Hoc est in corpus menum. Hic est in equalisam venis mei. Novi et eterni testamenti mysterium fidei qui probobis et pro multis effundetur in dimissionem peccatorum. Corpus Christi. Amén. Corpus Christi. Amén. Amén. ¡Atención! ¡Viene Bertram! Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Fesseln da wollte das Wasser und täglich ging eine über Bord, wenn das Schiff klavier an Bord. Ven aquí, maldito cura polaco. ¿Es que acaso no sabes cantar una canción en alemán? Vamos a empezar de nuevo, desde el principio. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln da faulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Vaya, vaya. Un sacerdote engreído. Si es el cura que no se quitaba el sombrero. Quiero que la cantes. ¡Es una orden! La persecución ha traído siempre, paradójicamente, un mayor fervor religioso.
Muchos se preguntan en el texto de Lucas cómo es posible que la afirmación de que ninguno de los otros se atreviera a unirse a los discípulos puede armonizar con el hecho de que comienza también en este capítulo 5 a hablar de que se añadían más y más a su comunidad, ¿no? La razón parece ser en que muchos se apartaron porque no estaban totalmente comprometidos con la comunidad, ¿no? Vemos que, sin embargo, salen con nuevo ímpetu a anunciar el mensaje cristiano y el capitán del templo y sus oficiales estaban todavía más perturbados, porque ellos eran los responsables de custodiar con seguridad a aquellos presos que ven de una forma milagrosa libres. Hay una intervención sobrenatural. El ángel del Señor al que se refiere aquí, que libra a los apóstoles que habían sido puestos en la celda, parece ser una manifestación angélica. Algunos más escépticamente han pretendido que era simplemente un enviado a favor de ellos, pero lo que parece indicar es algo milagroso que ocurre entonces. A instancias de las autoridades del templo, este grupo sumo sacerdotal al que pertenecía el partido de los saduceos arrestan a todo ese grupo de apóstoles, presumiblemente mientras estaban predicando en el pórtico de Salomón, y están encerrados durante la noche cuando es enviado ese ángel a librarlos. No nos da muchos detalles, pero vemos que también luego Pedro será liberado de una forma similar cuando Herodes Agripa lo encarcela, ¿no? En el capítulo ya 12 más adelante. De cualquier forma, vemos que las autoridades habían llegado a la inquietante conclusión de que los apóstoles tenían más apoyo de lo que habían imaginado. Parecía que tuvieran simpatizantes en las filas de la policía del templo, o que incluso había miembros del Sanedrín que les apoyaban, porque claro, ellos no reconocían la intervención sobrenatural que les protegía y libraba en medio de aquella persecución. ¿Crees que ese Dios vuestro existe? ¿Y dónde está? ¿Es que acaso lo ves por aquí? ¡Subidle ahí! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Jesu Blut, in dem wir finden Heil und Rettung aus der Not. Es el momento de la crucifixión, uno de los relatos más estremecedores del campo de Dachau, cerca de Múnich. Fue testigo de ello el padre Jan Bernard, que escribió en sus memorias, traducidas luego al inglés como el bloque de los sacerdotes, de los curas, una memoria de Dachau, en la cual dice que efectivamente crucificaron a algunos de ellos prisioneros oficiales brutales alemanes que había entonces, golpeando y asesinando incluso a algunos de los que estaban presos. La historia, sin embargo, del noveno día es sorprendente porque lo que nos va a contar a continuación no es la vida en el campo, que ya la hemos visto en muchas películas, sino la salida precisamente del campo de uno de estos sacerdotes, el que fue autor de estas memorias, alguien que realmente vivió, pero que tiene otro nombre. En la película se llama Kremer, ¿no? Y en la realidad él se llamaba Bernard. Esto es lo que pasa cuando es dejado libre durante 9 días, de ahí viene el nombre de la película, el noveno día, para volver a Luxemburgo, su lugar de procedencia. Este es el momento de su llegada a la ciudad. Luxemburgo, domingo 15 de enero, 1942. ¿Reverendo Kremer? Suba al coche.
Bienvenido a Luxemburgo. Me presentaré. Mi nombre es Gebhardt. ¿Quiere ver a su familia? A la calle Saarbrücken. Venga mañana a las 10 a Villa Pauli. Tenemos que hablar. Rezaré por usted. Reverendo Kremer, cuento con que será puntual. Henry. Mari. Dios mío. Nos has encontrado. Sí. Nos echaron de nuestra casa. Los de las SS. La razón de su permiso para ir a Luxemburgo es con el objeto de que pueda convencer al obispo para colaborar con los nazis. Los oficiales de las SS le dicen a Henry Kremer, como se le llama en la película, Bernard en la realidad, que si él rechaza y no logra convencer a su obispo, entonces lo que harán es castigar a sus compañeros presos en el campo de Dachau, de tal manera que irán matando literalmente a los sacerdotes si él rehúsa colaborar así con los alemanes. Es, por lo tanto, una disyuntiva, ¿no?, que aparece con frecuencia en estas historias del Holocausto. El motivo que había también de presión por lo que significa en la carga de conciencia de una persona religiosa el amor al prójimo, la preocupación por el otro y la responsabilidad que tienes por ellos y no solamente por ti mismo. El señor Gebhardt. Certificado de liberación. Subiendo a la izquierda. Pierre Frieden. Henry Leider. Gobierno civil de Luxemburgo, despacho del señor Gebhardt. Lo siento, pero ahora está reunido. Buenos días, soy Kremer. Padre. El reverendo Kremer. Sí, que pase. Buenos días, Kremer. ¿No se quita el abrigo? Buenos días. ¿Se ha recuperado del viaje? Quiero que sepa que siento mucho lo de su madre. Vino varias veces. Hablaba maravillas de usted. Sí. Con el comandante de Dachau, por favor. Querida madre, aquí uno tiene que espabilarse, adaptarse, decir un enérgico sí a la dura vida en el campo y darse prisa en convertirse en un cerdo. También tiene uno que aprender a olvidar y no tirarse de cabeza al lodo. Esta fue su última carta. ¿Qué quería decir? ¿Qué significa lo de cerdo? El lenguaje vemos que tiene un elemento esencial en toda esta cuestión. Una y otra vez vemos que el cristianismo que molesta es el que habla, el que se expresa y que por lo tanto es su lenguaje el que es en este sentido perseguido. En el pasaje de Hechos que estamos considerando del capítulo 5, vemos que los apóstoles han de responder ante el sumo sacerdote y el consejo de las autoridades judías por qué siguen predicando el nombre de Jesús.
La alusión, de hecho, a Jesús como este hombre, sin mencionar su nombre, es un ejemplo, de hecho, primitivo de esa renuencia que había en la tradición judía a pronunciar los nombres. Pedro responde en nombre de todo el grupo apostólico, como lo había hecho antes en el día de Pentecostés anteriormente, capítulo 2. Y fueron, nos dice, los romanos los que le han crucificado. Pero las autoridades judías, esos sumos sacerdotes, considera que eran responsables también de haberle entregado. La ley sagrada de Israel, de hecho, pronunciaba una maldición. El hombre colgado es maldito por Dios. Sus enemigos le habían infligido la mayor de las vergüenzas, ¿no? Pero sin embargo, dice el apóstol, por el inmenso poder de Dios, le saltó. Le confirió el máximo honor y le invistió con autoridad como príncipe y salvador, para bendecir a su pueblo, con esa gracia del arrepentimiento y el perdón de Dios, que ambos vienen del Señor. Ellos, por lo tanto, no solamente eran heraldos de buenas nuevas, eran testigos también, y no por propia iniciativa, sino testigos bajo la dirección de Dios, del Espíritu Santo, que imparte así Dios a todos los que le obedecen y da tanto el arrepentimiento como el perdón. Heil Hitler. Sí, gracias. El prisionero 25.639. No, ha llegado bien a Luxemburgo. Pero por desgracia hay un error. El reverendo Kremer no ha sido liberado, solo está de permiso. ¿Sí? Solo tiene 9 días. Y deberá cumplir una condición. Si el reverendo Kremer intenta huir, usted tiene la orden de matar a varios sacerdotes de su campo. Sí, sin excepciones. Heil Hitler. Sí, Gobierno lo Civil de siento. Luxemburgo, despacho Las del condiciones señor de Berlín. Yo no estoy de acuerdo con algunas de sus decisiones. Yo decidí su liberación. Pensé que debía darle la oportunidad de poder despedir a su madre. El fanatismo de los nazis nos recuerda también a estos dirigentes saduceos del Sanedrín, de los que nos habla aquí el libro de los Hechos en el capítulo 5. Furiosos en su oposición a los cristianos, consideran la posibilidad incluso de sentenciar a los apóstoles a muerte, probablemente por lapidación, pero no podían adoptar esta decisión sin el apoyo de los fariseos, que era un grupo en minoría en el Sanedrín, pero que el público respetaba mucho más que a los saduceos. Lo que ocurre a continuación es que Gamaliel, la figura de este maestro considerado y llamado el Viejo, porque era el más grande que había en su época, va a tener un papel especial en lo que va a ser la resolución de este conflicto. De acuerdo a una tradición posterior, sería discípulo de Hillel, a quien sucedería como jefe de su escuela. Los fariseos estaban divididos en 2 escuelas rabínicas, ¿no? La de Samai y la de Hillel. Y los que son más capaces de sobrevivir parecen ser los de Hillel. Josefo mismo, el historiador judío, dice haber sido uno de sus seguidores y desde luego que Pablo de Tarso también se considera alumno suyo. Y Gamaliel había fundado, como si pudiéramos decir, una escuela propia. Él hace referencia a un hecho histórico del cual no tenemos mucha información, aparte de la que nos da el libro de los Hechos. Habla de una revuelta de insurgentes que se levantan en Palestina después de la muerte de Herodes, ¿no? Cuando Judea es reducida a esa condición de provincia romana en el año 6 después de Cristo. Después de la destitución de Arquelao se hace un censo bajo la dirección del legado de Siria, que se llamaba Quirinio, para determinar cuánto tributo había que pagar al Imperio Romano. Y entonces un hombre llamado Judas, que era alguien que vivía en Gamala, lo que es el Golán ahora, provoca una revuelta religiosa nacionalista, sosteniendo que era alta traición a Dios, que era el único y verdadero rey de Israel, pagar tributo a ese gobernante pagano. Roma aplastó así la rebelión, pero el espíritu que le animó parecía seguir vivo y alentar a ese partido de celotes a dirigir luego la rebelión judía que vino en el año 66 después de Cristo. De acuerdo a Josefo, también había un mago llamado Teudas que guió una gran multitud hacia el Jordán, prometiéndoles que a su orden el río se dividiría como si fuera Moisés. Y el procurador Fado vemos que mandó un cuerpo de caballería contra ellos que dispersaron la multitud y llevaron la cabeza de Teudas a Jerusalén.
Parece que todo esto sucedió, de hecho, antes de ese levantamiento de Judas de Galilea, que algunos fechan entre el año VI, VII después de Cristo. Pero el argumento de Gamaliel es ver lo que ocurrió de todos aquellos movimientos y revueltas. La política contemporizadora que tenía Gamaliel no es siempre la más sabia, ¿no? Pero se ha tomado muchas veces sus palabras como una indicación de que la supervivencia de un determinado grupo maestro indica realmente el peligro o la influencia que puede tener. Desde luego que lo que nos enseña su alumno Pablo de Tarso es muy diferente. No es simplemente el perdurar lo que indica la verdad de ningún maestro, ni tampoco la permanencia de ningún movimiento. Reverendo Kremer, usted escribió un artículo bastante elocuente donde discrepaba de nuestras leyes raciales. Tenía razón en una cosa. Jesús también era judío. Pero él se esforzaba constantemente en superar su hebraísmo. Es por eso, por lo que nosotros, los arios, debemos darle las gracias a Jesucristo. ¿Lo entiende? Él señaló el camino y nos mostró el reto que reside en nosotros mismos. Derrotando al judío que hay en mí, sigo la obra del Señor. El autoengaño fanático de aquellos perseguidores nazis nos recuerda también a ese judaísmo que en su celo buscaba acabar y raer toda influencia cristiana en la era apostólica. Probablemente este oficial de las SS estaba inspirado por el llamado movimiento de los cristianos alemanes. Esto surge en la Iglesia luterana, básicamente, en torno a lo que es la influencia del Partido Nacional Socialista de Hitler, que logra tener un gran impacto tanto dentro del clero como de las congregaciones y miembros de la Iglesia luterana, que hace que solamente la excepción de la Iglesia confesante se enfrente a este llamado nacionalismo cristiano. Un peligro que siempre se mantiene en la historia hasta el día de hoy, cuando se une la religión con un fervor por la patria absolutamente desmesurado. Aquí lo que vemos es que Jesús mismo es manipulado y utilizado, en este caso, para una causa supuestamente racial, como era la supremacía de la raza aria frente no solamente a los judíos, sino incluso, ¿no?, a los que consideraban inferiores. La historia de Kremer es particularmente interesante porque está en este periodo de estos días en los cuales es llevado a Luxemburgo para convencer al obispo que colabore con las fuerzas alemanas, o si no se va a enfrentar en Dachau a la experiencia de horrores brutales, ¿no?, que se van a dar de nuevo para él como testigo. Él, por supuesto, no está nada tendente a colaborar con ellos, ¿no? Pero el desenlace, ¿no?, como vemos, es muchas veces trágico en toda esta historia del Holocausto. Él ya, más allá de lo que la película cuenta en su libro, nos dice que al acabar la guerra, en la liberación de Luxemburgo, el año 1944, acaba finalmente como un prelado honorario del Papa, que era Pablo VI entonces, ¿no? Y acaba yendo al Vaticano, donde también finalmente vive sus últimos días, regresando a Luxemburgo, donde está en el momento de su muerte, que fue en 1994, cuando murió el personaje que en la película se llama Kremer, en la realidad se llama Jan Bernard. La historia nos muestra la disyuntiva que tenían aquellos seguidores de Jesús, tanto en la era apostólica como vemos en esa Alemania nazi. ¿A quién debían servir? Las famosas palabras de este capítulo 5 del libro de los Hechos nos ponen ante una decisión. O consideramos que Dios y su autoridad está por encima de los hombres, o los ponemos a igual. Esta ha sido muchas veces la mala interpretación de las palabras de Jesús, de dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César.
¿Es algo que está uno para uno y otro para otro, o está por encima uno y por debajo otro? Claramente lo que Pedro nos muestra aquí en sus palabras es que el Señor está por encima de cualquier hombre, y por lo tanto no es una línea horizontal sino vertical de autoridad la que nos establece. No podemos desobedecer a Dios para obedecer a los hombres. Y no conozco una canción mejor que muestre esta cuestión de autoridad que hoy tratamos que el tema que hizo el actual Premio Nobel de Literatura Bob Dylan en el año 1979 en su disco Slow Train Coming, que decidió que se abriera el álbum precisamente con esta famosa frase: «Tienes que servir a alguien», en la cual nos muestra en su canción toda una serie de opciones en la vida que tenemos que nos dan personajes de diferente condición y situación social, pero como todos se enfrentan ante esa decisión que no pueden rehuir: o sirves al Señor o sirves, en este caso, como dice, al diablo. Esta es la versión de la canción que presentó en vivo, justamente el año en que saca el álbum, 1979, lo hizo en San Francisco, en los primeros conciertos que dio el Dylan cristiano, y que provocaron abucheos, todo tipo de críticas y burlas sarcásticas. La prensa decía que era ya los clavos que faltaban para cerrar el ataúd de Dylan y que estaba ya terminado con ese cristianismo que proclama con todo su valor aquí en la ciudad de San Francisco Dylan, el año 79. Tienes que servir a alguien. Ain't been ambassador to England or France. You may like to gamble, you may like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. Me a future light with a long string of pearls, but you have to serve somebody. Serve somebody. It may be the devil, or it may be the Lord, but you'll have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Might have drugs in your pocket, women in a cage. You may be some businessman or some high degree thief. They may call you doctor, they may call you chief, but you'll have to serve somebody. Be the devil, or it may be the Lord, but you'll have to serve somebody. Maybe a construction worker working on a home. Maybe living in a mansion, you may be living in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord, you may even own banks, but you'll have to serve somebody. Yes, indeed, serve somebody. Serve somebody. It may be the devil, or it may be the Lord, but you'll have to serve somebody. Puedes ser un adicto al rock and roll sobre el escenario, canta Dylan. Puedes tener drogas, a todas las que quieras, mujeres encerradas, ser un hombre de negocios o un ladrón de alto standing. Te pueden llamar doctor o jefe, pero tienes que servir a alguien, sí. Puede ser al diablo o puede ser al Señor. Puedes trabajar en la construcción en tu propia casa o vivir en una mansión. Puedes tener armas, incluso tanques. Puedes ser realmente el casero de alguien e incluso poseer bancos. Pero tienes que servir a alguien.
barber shop, maybe know how to cut hair. Yeah, maybe be somebody's mistress, maybe even be somebody's heir. But you'll have to serve somebody. Serve somebody. Have to serve somebody. Serve somebody. It may be the devil, or it may be the Lord, but you'll have to serve somebody. Serve somebody. Puede ser un predicador lleno de orgullo espiritual, trabajar en el consejo del ayuntamiento de la ciudad y tomar sobornos a todos los lados, trabajar en una barbería y saber cortar el pelo. Puede ser la amante de alguien o quizás su heredero. Puedes vestir de algodón o de seda, beber whisky o leche. Puedes comer caviar o simplemente pan. Dormir en el suelo o en una cama de tamaño king size. Pero tienes que servir a alguien. Puede ser al diablo o puede ser al Señor. To wear cotton, I might like to wear silk, might like to wear whiskey, you might like to drink milk, might like to eat caviar, might like to eat bread, maybe sleeping on the floor, maybe sleeping in a king-size bed, but you'll have to serve somebody. Serve somebody. Serve somebody. Serve somebody. It may be the devil, or it may be the Lord, but you'll have to serve somebody. Como canta Dylan en San Francisco el año 79, todos servimos a alguien. Por lo tanto, no creas a la gente cuando te dice yo no soy creyente. Todos creen y sirven a algo o a alguien. No hay nadie que no esté bajo autoridad. Como nos recuerda aquí el buen libro, la cuestión es a quién queremos servir. Debemos, como dijo Josué a su pueblo, al entrar en aquella tierra prometida, decidir de una vez por todas dónde está nuestra lealtad. ¿Está en Dios o está en algún otro? Seguiremos hablando de aquella persecución al cristianismo primitivo en la persona de Esteban, pero será en el siguiente capítulo de este nuestro buen libro, en Hechos de los Apóstoles. Pueden volver a escuchar este programa y también los anteriores, no solamente de este libro, sino también de los 4 evangelios con los cuales comienza el Nuevo Testamento, así como el llamado Antiguo. Todos ellos los hemos recorrido en esta nuestra ruta por los 66 volúmenes que componen la Biblia. Los programas son emitidos en vivo por Dynamis Radio cada semana, pero luego son subidos como podcast para poder escuchar en cualquier momento a su disposición. Están en la plataforma que tiene muy buen sonido, Dynamis Radio en SoundCloud, donde los puede oír, pero también los hallará en Spotify junto a toda esta música, así como también en la plataforma que más podcast tiene también en español, la de iVoox. Muchos de los programas también están disponibles en la plataforma audiovisual de YouTube. Incluso si es un usuario de Apple, lo hallará en iTunes. Están incluso en TuneIn. Daniel Panduro ha reunido aquí los fragmentos de la película con la banda sonora y mis comentarios junto a todas estas canciones. Yo soy José de Segovia.
Les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos desde los estudios de Dynamis y les esperamos en nuestra próxima parada en este viaje por la vida a la luz del buen libro. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.